la Patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una acusa del señor subsecretario del Interior, don Rodrigo Villa, para la sesión del miércoles próximo, la cual no podrá asistir en razón de compromisos contraídos con anterioridad. Y en segundo lugar, un reemplazo por esta sesión. Doña Alejandra Sepúlveda reemplaza a don Pedro Velázquez. Eso es. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Ofrezco la palabra. Bueno, vamos entonces a continuar con la discusión en particular del proyecto de migración y extranjería. Agradecer nuevamente la presencia del Ejecutivo. Y nos vamos a la página 33 del comparado, en el artículo 15. Envío y recepción de remesas. ¿Estamos todos? Sí. Página 33. Sí. ¿Lo leo? Ya, secretario. Artículo 15. Envío y recepción de remesas. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en Chile a cualquier otro país, así como a recibir dinero o bienes desde el extranjero, conforme a las condiciones y procedimientos establecidos en la legislación aplicable y los acuerdos internacionales suscritos por Chile y que se encuentren vigentes. Hay dos indicaciones respecto a este artículo, ambas parlamentarias. La primera, para sustituir la palabra suscrito en la penúltima línea por ratificado. Y la segunda, para incorporar el siguiente inciso segundo. El Estado adoptará medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias. El Estado adoptará medidas apropiadas y esto no es inadmisible. ¿Qué opina usted? Yo creo que es inadmisible. No, son medidas. ¿Sí? Adoptará medidas, no es una cosa muy... Ya, ofrezco la palabra diputada Andrea Parra. Solo que yo pregunté cuál era la diferencia entre suscrito y ratificado. Y algunos abogados me dijeron que la palabra correcta en términos legales era ratificado, no suscrito. Ya. Por eso es que habría que hacer el cambio, digamos, por un tema de técnica. Sí, pues, yo también he visto como en otras legislación que se mantiene ratificación, pero la verdad es que por una cosa de coherencia y con... No, lo hemos aceptado en todas las veces que se ha hecho mención, así que no hay ningún problema. A ver, en las dos indicaciones parlamentarias, a nosotros nos parece que una corrige un concepto y la otra complementa con un concepto que está en el convenio de trabajadores migratorios. Así ya, que perfecto. como el segundo inciso nos parece perfecto y la sustitución de suscrito por ratificado ya lo hemos discutido latamente en los artículos anteriores. Si les parece, si no hay problema, ya. Aprobado entonces la indicación de los diputados. Con el artículo con las dos indicaciones. Con las dos indicaciones. ¿La incluimos la diputada Alejandra? Fue por unanimidad. La incluimos. Ya. Pasamos a la página 34 del comparado. Hay una indicación del Ejecutivo para incorporar un nuevo artículo, el artículo 16, el cual establece el debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento e investigación racional y justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley de conformidad a los derechos y garantías que les confiere la Constitución Política de la República y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que se encuentren vigentes. Hay otra indicación del diputado Morales y Velázquez. No sé si quiere usted... Esta, el diputado. Para incorporar al párrafo Velázquez, segundo, ¿no quiere, cierto? el siguiente artículo 16 nuevo. Artículo 16, debido proceso. El Estado asegurará a los extranjeros un procedimiento de investigación racional y justo para el establecimiento de las sanciones contenidas en esta ley, de conformidad a los derechos y garantías que les confiere la Constitución Política de la República, en especial consideración a lo que se refiere al artículo 19, número 3, debiendo arbitrar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a aquellos extranjeros que no puedan procurárselos por sí mismos
y los tratados internacionales suscritos por el Estado y que se encuentren vigentes. Hay otra indicación también sobre el mismo tema, derecho al acceso a la justicia, ¿lo leo? Página 35. Sí. También una indicación de origen parlamentario. Derecho al acceso a la justicia, de la justicia. El Estado promoverá a los extranjeros el acceso a la justicia. Para ello informará y promoverá los derechos de los migrantes en todos los aeropuertos, puertos y en los pasos y zonas fronterizos del país. Asimismo, el Estado promoverá que todos los extranjeros tengan acceso gratuito a la debida información y defensa judicial a quienes no puedan procurárselo por sí mismos en los casos de denegación de acceso al país o de denegación o revocación de cualquier tipo de permiso o visa o de declaración de expulsión del país. Acceso gratuito a la debida, eso es inadmisible, ¿no? La información. A la defensa judicial. Pero está garantizado en la Constitución, ¿eh? Así que no sé qué opinión tiene el Ejecutivo. Si... ¿Le ofrezco la palabra al Ejecutivo? Creo que es admisible, Presidenta. A juicio de la Secretaría, admisible. ¿Cuál es la pregunta de la admisibilidad? Sobre la admisibilidad del acceso a la defensa gratuita, sí, a la justicia. En la página 35, cuando dice, asimismo el Estado promoverá que todos los extranjeros tengan acceso gratuito a la debida información y defensa judicial a quienes no pudiesen... Eso está en la Constitución. Nosotros creemos que es inadmisible, pero hay una solución que se puede encontrar. Ahí lo van a explicar. Yo igual creo que inadmisible. A ver, en primer lugar, Presidenta, la presentación nuestra del debido proceso guarda relación con un artículo que estaba en el proyecto de ley del año 2017 del gobierno anterior, ya de la Presidenta Bachelet. En segundo lugar, a nosotros nos parece muy bien logrado el artículo que proponen los diputados Morales y Velázquez, en términos de que tiene una buena redacción del debido proceso, pero además incluye la igualdad ante la ley, en todo su concepto, que es el del 19.3 de la Constitución. El otro artículo, por lo tanto, quedaría desechado, obviamente, si aprueban el de los diputados Morales y Velázquez. Pero además, el otro artículo también se enreda un poco en una discusión que ya pasamos en artículos anteriores. Por lo tanto, me parece un poco repetitivo en términos generales. Por eso el Ejecutivo cree que el artículo del debido proceso, que tiene el concepto, porque cuando uno habla de concepto de acceso a la justicia, tiene el debido proceso más la igualdad ante la ley, y este artículo lo refiere oportunamente, digamos. Gracias. Ofrezco la palabra. Sí. ¿No está Velázquez? Si me permite, Presidenta. Pero hagamos una cosa, porque parece que estamos todos concordando de que efectivamente una redacción mucho más asertiva es la del diputado Morales. Si la sometemos a votación, primero se cae la otra, por lo tanto no habría problema de retirarla y no rechazarla. ¿Les parece? Ya, en votación entonces, secretario, la indicación del diputado Morales, para que así también se caiga la del Ejecutivo. Claro, se caería. Sí. Don Bernardo Velázquez. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Andrés Longton no está. Señora Karin Luc. Está. Don Andrés Molina no está. Ah, llegó. Don Celso Morales. Sí. Señora Andrea. Señora Catalina Pérez. Señora Joana Pérez. Don Raúl Saldívar. Don Enzo Trisot. Diputado Trisot. Doña Alejandra Sepúlveda. Presidenta. A favor.
Resultado de la votación: 12 a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Aprobada entonces la indicación del diputado Morales y se cae la indicación del Ejecutivo y otra indicación que estábamos algunos diputados. Luego, la indicación del diputado Longton, Luc y Trisotti, derecho a comunicaciones comprensibles. Todas las comunicaciones, notificaciones e informaciones que se refieren al ejercicio de derechos, los procedimientos regulados por esta ley u otros al que se vean sometidos los extranjeros se llevarán a cabo de tal forma que sean comprensibles a sus destinatarios. Presidenta, secretario. que se aprobó en las primeras sesiones un artículo, creo que el cuarto y quinto, sobre este tema que fue largamente debatido. El derecho a ser informado. Derecho a ser informado. ¿La retiran? Así como- Ya. Retirada entonces la indicación. Ha falta don Andrés Longton. Ah, ¿no está? ¿Tendría que ser rechazada por unanimidad? ¿Quién no está, Longton? No. Pero yo presido, pues. Esos son los costos que uno asume. Ya. ¿Rechazada entonces, Presidenta? Sí, sí, porque hay que someter la votación si no está Longton. Entonces vamos a someter a votación la indicación de los diputados Longton, Luc y Trisotti. Perdón, Trisotti. Derecho a comunicaciones Sería comprensibles. por unanimidad si les parece. de argumento. ¿Sí? Ya. Con la unanimidad entonces de los miembros presentes de la comisión. Pasamos a la página 36 del comparado. ¿Lo leo, Presidente? Ya. Párrafo cuarto de la Política Nacional de Migración y Extranjería. Artículo 16. Fijación. El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual deberá tener en consideración al menos los siguientes elementos. 1. La realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país. 2. La política de seguridad interior y exterior del Estado y el resguardo del orden público, especialmente en lo referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas. 3. Las relaciones internacionales y la política exterior del país. Y 4. Los intereses de los chilenos en el exterior. Volviendo a la página 36, hay varias indicaciones, en primer lugar del Ejecutivo, para sustituir el numeral 4 referido al párrafo por 3. Después del Ejecutivo, para intercalar el siguiente numeral 2. El respeto y promoción de los derechos humanos del migrante consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, de los que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria. Vamos punto por punto, los leo todos, Presidente. Vamos al segundo porque también es de lo mismo. Ya. De los diputadas Sicardini, Hernando Parra, Catalina Pérez, Joana Pérez, Saldívar y Pedro Velázquez, para incorporar un nuevo numeral 2. Del siguiente tenor: el respeto y promoción de los derechos humanos del migrante consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, de los que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación en grupos especialmente vulnerables como son niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas en situación de discapacidad, entre otros. Otra indicación de las diputadas Sicardini, Hernando Parra, Catalina Pérez, Joana Pérez, Saldívar y Pedro Velázquez, para incorporar asimismo un nuevo numeral 2 del siguiente tenor: el respeto y promoción de los derechos humanos del migrante consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, de los que son titulares los extranjeros con independencia de su situación migratoria, con especial preocupación en grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Ofrezco la palabra, la segunda La leo también. Sí, la siguiente también. De los diputados Berger, Longton, señora Luc, Molina, Morales, señora Paulina Núñez y Trisotti, para intercalar en el numeral 2. Sí, ya lo dejamos aparte. Ya. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, a nosotros nos parece que la segunda indicación
es la más completa. La primera indicación del Ejecutivo llega hasta migratorio, la segunda indicación agrega una especificidad al tema niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas en situación de discapacidad, y después la tercera precisa, entre otros, agregando y adultos mayores. Yo creo que la última considera todas las dimensiones que tanto el Ejecutivo como los legisladores han querido manifestar en este artículo. Así que estamos completamente de acuerdo con el punto 2 de la segunda, exacto. La última de los puntos. La que termina y adultos mayores. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputada Morales. Yo comparto lo que le dice el Ejecutivo, porque ahí ustedes agregan el tema del adulto mayor que en la primera lo había quedado traspapelado. Entonces, yo creo que estaríamos de acuerdo todos. No tengo problema. Entonces, sometamos a votación la segunda indicación, la que termina con adultos mayores, porque hay más consenso. Si les parece que estamos todos, ¿sí? Y el artículo, el encabezamiento y el Con el encabezamiento de lo que establece el texto original. Y el numeral primero. Y el numeral primero. ¿Les parece? Que por lo menos el numeral primero no tiene indicaciones. Ya. Aprobado la segunda indicación que termina con adultos mayores, el enunciado del artículo 16 y el primer número también. Vamos a la indicación de los diputados Berger, Longton, Luc, Molina, Morales, Núñez y Trisotti al artículo 16 para intercalar en su numeral 2 a continuación de la expresión terrorismo y la frase el tráfico ilícito de migrantes y punto. Presidenta, el Ejecutivo está de acuerdo con esta indicación, básicamente porque efectivamente el tráfico ilícito de migrantes es uno de los puntos que están en la gran gobernanza mundial, en el Pacto Mundial para las Migraciones, incluso por lo tanto cumple todos los requisitos, adicionarlo como algo específico de lo cual el Estado tenga que ocuparse. De acuerdo. Si les parece a los diputados, ya. Aprobado entonces la indicación. ¿Sí? El Ejecutivo. Disculpe, señor presidente, simplemente señalar que hay una indicación del Ejecutivo para sustituir el numeral cuarto por tercero en el párrafo. Sí. Le pido disculpas del caso. Vamos a la siguiente indicación. De los exdiputados Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas, Sá y los diputados Asensio, Gutiérrez, Lorenzini, Mesa, Sabag, Sepúlveda y Van Mullenbroek. Al artículo 16, para agregar un numeral 5 del siguiente tenor. Perdón, los 3 y 4. Faltan los 3 y 4. Que no hay indicación. Si les parece, disculpen. Ya, aprobado entonces los numeral 3 y 4. Entonces, este que agrega los diputados dice, la integración de los migrantes de conformidad con esta ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Creo que no daña para nada, sino que vuelve a... Presidenta, la forma en que está redactada esta indicación es un poco confusa. ¿Ya? Porque habla de la integración de los migrantes, que ya lo tenemos como principio de la ley, por lo tanto siempre va a ser un principio de todo lo que sea a partir de esta ley. Y a nosotros nos parece mucho más atingente o mucho más contributivo al espíritu final de la ley la otra, que es la del diputado Naranjo, que señala la contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país. Porque entonces, en el momento de desarrollar la política migratoria, se tiene en cuenta por dos vías, digamos. Una, generar una política que genere contribución y una política que reconozca la contribución. Ya es mucho más eficiente en términos de política pública. Ofrezco la palabra, diputada Andrea Parra. No, que yo la verdad es que creo que son súper buenas las dos
porque pareciera que lo anterior está muy concentrado solo desde la mirada de la seguridad o de los chilenos, pero esto es un principio bastante general que se coloca acá y que tiene que ver con integración, y la del diputado Naranjo tiene que ver con con contribución, y son generales. Yo creo que la verdad es que no tienen mayores dificultades. Señor intermedio, Presidenta, sobre el punto que señalaba la diputada Parra, efectivamente, pero en sesiones anteriores aprobamos, cuando discutimos sobre integración e inclusión, preferimos utilizar el término inclusión en el artículo de principio, justamente porque la inclusión es bastante más abarcadora que la integración. Entonces podría considerarse un retroceso, o sea, en términos legislativos. Es meramente ¿Colocar inclusión formal. en vez de integración? No, nosotros en los principios, cuando discutimos los principios, concordamos, porque eso fue uno de los que se votó unánimemente, que la inclusión era mucho más abarcadora como concepto que la integración. Incluso desde el punto de vista cultural, lo discutimos en Valparaíso. Entonces, la política nacional migratoria de todas maneras tiene que hacerse ya con el tema de la inclusión incorporada, porque está como principio de la ley. Y si señalamos integración, vamos a chocar, porque en el otro tomamos una redacción justamente para que no se interpusieran los dos conceptos, mucho más amplios. Diputado Morales. Sí, Presidenta, yo tiene que quedar en concordancia con los principios que aprobamos al principio en la ley. Entonces, obviamente, si agregamos la integración hoy día, nos queda cojo en términos de lo que estábamos planteando desde un principio como una necesidad, y que era la palabra más correcta para utilizarla. Es solamente, yo creo, una técnica legislativa este tema. Es que tendríamos que cambiarla entonces también en los principios. Sí, pero yo quiero que me ratifique si es así, o rectifique si es que no es así, porque sabe que, secretario, yo me recuerdo de que quedó integración e inclusión. Las dos palabras, sí. Entonces, justamente en esa línea yo quería, por lo menos este es mi argumento, yo también quiero escuchar a los demás, pero por ejemplo en este caso donde estamos hablando de la política nacional migratoria, donde es el presidente de la República el que tiene que diseñarla, y dice en su enunciado, o sea, al principio, a lo menos, me refiero de que a lo menos tenga que en consideración ¿sí? ¿Se había quedado así? Integración e inclusión. Ya. Estos conceptos yo por lo menos creo que es importante considerar que efectivamente esté muy presente el tema de la integración. Si quedó de hecho así, integración e inclusión. Aparte... Presidenta, a nosotros nos llamaba la atención exactamente porque no estaba la inclusión. Ah, pero es que a lo mejor porque fue... No está bien, no estaba inclusión. Para nosotros el punto que defendió el Ejecutivo cuando se discutió al principio era la inclusión. Ah, perfecto. Ese fue lo que nosotros propusimos como un elemento desde el Ejecutivo, dado que todo indica que no es suficiente la integración de grupos, ¿no es cierto?, con que han nacido fuera de la frontera, sino que al incluirlos, ¿no?, nosotros lo que estamos haciendo es reconociendo su contribución a nuestro país. Por lo cual el concepto de fondo es inclusión. Como esto está con diputados que no están presentes, que no es cierto que ya no están incluso en la... No sé si se... Sí, pero está Ojeda, está varios diputados. No, está Ojeda entre otros, no están todos. Entonces, diputada... la diputada Sá no está, no sé cómo técnicamente se puede corregir esa situación. Eso es lo que quiero decir. ¿Me entiendes? Claro, tendría que ser una nueva indicación porque... Claro. ¿Le parece si lo hacemos así? Yo la verdad es que, claro, esta indicación, recuerde que eran con diputados de Esto se presentó periodo del 2013. 2013 se presentó esta indicación.
Sí, pues diputada Sepúlveda. Mira, yo fui parte de la indicación. Ahora, es cierto, yo creo que el lenguaje también ha cambiado. Ha cambiado. Y hoy día sí se habla más de integración, ¿no es cierto? Inclusión. Yo No, creo pero que se habla mucho más de inclusión. Sí. Se habla mucho más de inclusión que integración. Pero si estuvieran las dos palabras, yo creo que no haría daño, al contrario. ¿Ah? Ya, Al contrario. ¿le parece? ¿Les parece? Ya, entonces vamos a hacer una indicación. Marga, se me la pasa en la puerta. Ya. Vamos a incorporar una indicación a la indicación para incorporar la palabra también inclusión para que quede en concordancia con lo que nosotros habíamos probado en la cápita de principios. Ya. Es que el secretario... ¿Y se tendría por rechazar entonces por igual lado? Con la misma votación. No. Eso no tiene nada que ver porque es un tema distinto. Sí. ¿Se aprueban todos? Cambia de número, ¿no? Cambia 6. Sería otro. Sí, pues no, si se mantiene. Como otro numeral aparte. Perfecto. Numeral, de hecho sería un número 6. Claro. Ya, eso también tenemos que... No, es eso. ¿Sí? Por eso que eso, Ah, ya, muy bien. Que es menor. Una ecuación de referencia. ¿No? Ya. Si les parece, ambas indicaciones, diputado Longton, ¿qué duda tiene? De conformidad con la ley, porque hay otras leyes que también se refieren a temas de integración e inclusión. Entonces, limitarlo solamente a esta ley me parece que podría dejarnos fuera también otras leyes que también... La integración de podrían los llegar a migrantes de conformidad con esta ley, dice. Con las leyes. Con la ley, claro, con esta Con ley. las leyes Muy y los restrictivo. tratados internacionales. Ya, vaya a tener que hacer eso. Sí. Con las Claro, porque leyes después se y los interpreta las tratados leyes ahí internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Ya, con esa observación, Le dice la misma salvamos corrección, entonces... pero dice con las leyes y los tratados internacionales. Ya, acá está... Ya, entonces quedaría la integración e inclusión de los migrantes de conformidad con las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. ¿Ya? Si les parece, ambas indicaciones, cambiando la última indicación con el numeral 6. Aprobada entonces. Y aprobado el artículo 16. Pasamos al artículo 17. Establecimiento de la política nacional de migración y extranjería. Secretario. Ahí sí. El presidente de la República establecerá la política nacional de migración y extranjería mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual deberá ser firmado por los ministros que conforman el Consejo establecido en el artículo 152. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación del dicho decreto, el ministro del Interior y Seguridad Pública deberá presentarla ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en sesión de sala. La política nacional de migración será revisada por el Consejo al menos cada 4 años, sin perjuicio de la facultad del presidente de la República para modificarla conforme a lo señalado en el número 6 del artículo 32 de la Constitución Política de la República. Las modificaciones que se realicen a la Política Nacional de Migración y Extranjería deberán ser informadas a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados ante la que se presentó la original dentro del plazo de 30 días de su publicación. Los ministerios integrantes del Consejo propenderán a la inclusión de la Política Nacional de Migración en sus respectivas políticas, planes y programas. Hay una indicación de los exdiputados Aguiló, Campos, Muñoz, Ojeda, Rivas Sá y de los diputados Asensio, Gutiérrez, Lorenzini, Mesa, Sabaj, Sepúlveda y von Mühlenbrock para sustituir la expresión de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados por las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y el Senado. Eso es la única indicación a este artículo. Ofrezco la palabra, Ejecutivo. Sí, nosotros cuando se redactó este artículo hace relación o se reconoce el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados. Es por eso que se considera, pero si diputados quieren compartir este rol con el Senado, es una cosa que nosotros no estamos
Una decisión de Ni este siquiera tengo como ruido con compartirlo en el Senado, sino que hay que definir cuáles son las comisiones respectivas de la Cámara y del Senado. Y acá, por ejemplo, por ejemplo, acá la Comisión Técnica de la Comisión de Gobierno Interior, pero también la Comisión de Zonas Extremas también la solicitó. Por eso dice la Comisión Permanente de la Cámara de Derechos Diputados. Humanos también la solicitó. Que se acuerde de sala, o sea, si la sala estima que fuera Hacienda, podría ir Hacienda. ¿Sí? Claro. Diputada. No, yo la verdad es que creo, yo por lo menos soy partidaria de desburocratizar estas cosas. O sea, estar presentando a 10 comisiones distintas, encuentro que no sé, yo de verdad por una cuestión de sentido común, yo creo que incluso podríamos definir aquí la comisión, si esto es del Ministerio del Interior. La esencia de esta comisión. A no ser que definiéramos la Comisión también de Derechos Humanos, que puede ser también atingente a este tema, pero no más allá de 2 comisiones, porque si no, burocratiza finalmente A ver, yo creo lo siguiente. Aquí es el acto formal de entregar la información, ¿no es cierto?, la propuesta de política migratoria del Ejecutivo al Legislativo. Nosotros pensamos siempre en el área fiscalizadora, que es la Cámara de Diputados. Ahora, eso no inhibe a que ninguna comisión, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, pueda consultar, preguntar, demandar, etcétera. Pero la idea era concentrarlo en la Cámara de Diputados y en una comisión, si en el fondo, por eso hablamos de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados que vea este tema, digamos, porque eso no inhibe que Hacienda el día de mañana, Economía, Relaciones Exteriores, etcétera, puedan consultar, que debieran consultar, porque habrá aspectos específicos en función de sus áreas sectoriales. Y si les parece de incorporar la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y del Senado. ¿De la Cámara de Diputados? El Senado te lo van a incorporar, pero bueno. Ya. Solo diputados. ¿Incorpora la comisión? Sí. Ya, entonces es una indicación nueva. Perdón. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, pues, Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Esto es una consulta, no tengo. Si no existe una definición de una comisión específica, ¿no es cierto?, como en este caso, no existe la Comisión de Migraciones, ¿ya? Al poner una comisión, eso no está reñido con ninguna disposición. Entonces, perfecto. O sea, por eso les preguntaba, diputada Marcela Hernando. A propósito de eso, Presidenta, a mí me parece que podría quedar limitado solo a la de Gobierno Interior si es que lo especificamos así, a menos que pongamos a la de Gobierno Interior y cualquier otra que la sala decida, o sea, porque podría en algún momento requerir mandarla a la de Gobierno y a la de Hacienda. Diputada Alejandra Sepúlveda. Mire, esto ocurre cuando uno tiene, por ejemplo, lo que tiene que ver con el presupuesto, con la quinta comisión de presupuesto, lo que tiene que ver con algunas cosas de Hacienda también, que por ley van a Hacienda. Sí, van a Hacienda. Entonces, yo creo que esto es una discusión que podemos hacer en la sala, pero yo creo que debería ir una comisión. Yo creo que debería ir a una comisión, porque si no lo deja al arbitrio de lo que puede ocurrir en la sala, ¿no? Así es. Entonces dejarlo en Gobierno Interior y solo en la Cámara de Diputados, porque además es la función que corresponde de fiscalizaciones a la Cámara. El Senado no tiene. Sí, pues sí, por eso te digo, por eso que me estoy rectificando de lo que colocamos aquí. ¿Ah? Entonces la idea es colocarlo en la Cámara de Diputados. Ya. ¿Sí? Diputada Marcela Hernández. Sí. A ver, lo que dice la diputada Sepúlveda no es contradictorio con lo que digo yo. Sí, yo digo, está bien, porque como mínimo iría a la de Gobierno Interior, pero no hay que cerrarlo a que no pueda ir a otra. Por eso yo diría a la de Gobierno Interior y cualquier otra que se acuerde. O a lo menos, eso. Ya, mire, la indicación sería la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados. No sé si le quieren incorporar otra comisión. Sí, esa es la... Sí, eso que la es... indicación estamos haciendo referencia solo a la Comisión de Gobierno Interior. Eso es.
Es una... Que también lo decía, me lo dijo recién también la diputada Pérez, que tiene que ver con los cambios que va a tener la política nacional de migración. Es decir, se pueden cambiar de determinados aspectos que quizás están más relacionados con otra comisión que con gobierno interior. Entonces, ahí donde también yo tengo una duda en definir una comisión en específico, dependiendo del contenido también del cambio que se le puede hacer a la política nacional de migración, dejarlo tan amarrado. Entonces no nos a mí me parece que es un enredemos. poquito más democrático quizás dejarlo a la sala sin perjuicio de poder definir ahí mismo que sea la comisión de gobierno, porque creo que naturalmente es la comisión de gobierno. Pero yo le sacaría también el Senado, porque el rol fiscalizador lo corresponde a la Cámara de Diputados. Yo quiero complementar algo. Lo que está establecido en esta indicación es la presentación de la política. El Ejecutivo define las políticas y nosotros hemos querido, ¿no es cierto?, que esa presentación sea obligatoria de llevarse al ente fiscalizador. Porque como hay definiciones que interesa a todos los poderes del Estado darle seguimiento, esto sea en tiempo y forma comunicado. Ahora, la política de un gobierno no las define el Ejecutivo, y eso ha sido por tradición. Diputada Hernando y luego la diputada Catalina Pérez. En el mismo sentido de la duda que acaba de exponer el colega Lonton, a mí me parece que si el día de mañana el Ejecutivo, por inventar una cosa, dijera que va a hacer un cambio en el tema educativo para los migrantes, a lo mejor tendría que ir a la Comisión de Educación. Entonces yo creo que es mucho el tratar de circunscribirlo. Podríamos poner a lo menos a lo de Gobierno Interior, pero no cerrarlo. Pero yo entiendo lo que dice el subsecretario. Yo puedo terminar, yo creo que estamos leyendo por parcialidades. Sí, dice, porque presentarla ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados que se acuerde en la sesión de la sala. Si esa política tiene ciertas particularidades que afecta en mayor dimensión las relaciones internacionales, me imagino que la sala va a decir, venga Gobierno Interior y vaya a Relaciones Exteriores. Es decir, está pensada en esa flexibilidad. Diputada Pérez. Yo creo que, francamente, por su intermedio, Presidenta, que en realidad es sobre analizar el asunto. Si es solamente una presentación, lo determinará la sala y efectivamente si tiene mayores referencias a educación, bueno, la sala determinará en su debido juicio, digamos, que irá a la Comisión de Educación, pero, digamos, dejarla como a lo menos, en realidad creo que está bien como está. Sí. Además, agregarle más efectivamente contribuye a la sobreburocratización de algo que no queremos que sea sobreburocratizado. Entonces, de hecho, yo por eso le iba a proponer recién que mantengamos lo que está. A lo mejor, no sé, ante las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados. Ya, entonces mantengámoslo como está. Que se acuerde la sesión. No, ya, dejémoslo como está. Eso es lo que decía, pues, las comisiones permanentes. Es que no vamos a enredar más, pero bueno. Ya, ¿les parece? Ya, entonces se aprueba el artículo 17 como está. ¿Sí? Ya. Y rechazada la indicación. Se dieron muchas vueltas. Ya. Página 39, título cuarto sería este, ¿no? Claro. ¿Usted va a hacer la modificación o no correspondiente? Título cuarto. Del ingreso y egreso. Requisitos. Artículo 18. Forma de ingreso y egreso. La entrada y salida de personas al territorio nacional deberán efectuarse por pasos habilitados con documentos de viaje y sin que existan prohibiciones legales a su respecto. Tendrán el carácter de documentos de viaje los pasaportes, cédulas, salvoconductos u otros documentos de identidad análogos, válidos y vigentes, calificados mediante resolución exenta por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y expedidos por un Estado o una organización internacional, como asimismo la documentación que determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales. Y ahí termina, hay indicaciones. Hay dos indicaciones. La primera de
diputados, diputadas Sicardini, Hernando Parra, señora Catalina Pérez, señora Joana Pérez, Saldívar y Pedro Velázquez, para intercalar el siguiente inciso segundo. Lo anterior sin perjuicio de quienes soliciten protección como refugiados de conformidad con la ley número 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados u otras excepciones legales. Y la otra indicación de los mismos autores, para incorporar un inciso del siguiente tenor. En caso que las personas soliciten en frontera el reconocimiento de la condición de refugiado o de apátrida, manifestando una necesidad de protección internacional, o bien cuando esta condición sea identificada por las autoridades de control de frontera, teniendo especial consideración por su edad y género, se asegurará su ingreso al territorio y se cursará la solicitud a los procedimientos administrativos correspondientes, no pudiendo rechazar en frontera a la persona o impedir el ingreso al territorio nacional. Gracias, Presidenta. El Ejecutivo no comparte el tenor de la primera de las indicaciones de los diputados Sicardini, Hernando Pérez, Saldívar y Velázquez, básicamente porque de todas maneras está establecido en los ingresos al país que si una persona solicita la protección internacional en cuanto a, por la ley de refugio, la 20.430, la va a obtener, por lo menos la protección internacional transitoria o temporal de 8 meses hasta que se defina el caso. Y el otro tema es que el concepto, bueno, además de lo redundante, el concepto de u otras excepciones legales. ¿Qué otras excepciones legales hay en la legislación chilena con respecto a la materia? Es demasiado abierto y acá se trata de generar una forma de ingreso y egreso homogénea, digamos, no es una. En segundo lugar, y con respecto a la incorporación que buscan hacer al inciso cuarto, que dice, en caso que las personas soliciten en frontera el reconocimiento de la condición de refugiado o de apátrida, manifestando una necesidad de protección internacional, o bien sea cuando esta condición sea identificada por las autoridades de control de frontera, eso está establecido en el artículo 2º, inciso 3º, o sea, inciso 1º, 2º y 3º de la ley 20.430. Entonces, es más redundante aún porque tienen la primera indicación y la segunda que se repite. Y, en tercer lugar, hay otro problema de técnica legislativa acá, que con respecto a la Convención sobre la Apatría, en el artículo 2º de la Convención, hay ciertas excepciones de no aplicación de la Convención de la Apatría, muy específicas, que son las relativas a los que hayan cometido un delito contra la paz, delito de guerra o delito contra la humanidad, que hayan cometido un delito grave de índole no política y que sean culpables de actos contrarios a los propósitos de Naciones Unidas, digamos, porque que es el tema del Consejo de Seguridad, etcétera. Por lo tanto, esta apertura de esta naturaleza ya está dentro de la legislación chilena bien enfocada, digamos, y enfocada de acuerdo a tratados internacionales. Y esta apertura de hoy, la verdad es que vuelve incontrolable el concepto. Porque bastaría, ¿perdón? Sí, porque bastaría que cualquier persona, teniendo conocimiento sobre la legislación, rompa su documentación en frontera. Y tenemos la obligación de dejarlo entrar. Cualquier persona que esté incluso prófugo de cualquier lugar, bajo cualquier delito. Ese es el punto. ¿Ya? Cualquier persona que estuviera prófugo de cualquier lugar sobre cualquier delito, rompe identificación en frontera, se declara patria, y como estamos haciendo un símil entre la patria y el refugiado, tenemos que ingresarlo. Y una vez que esté ingresado, lo mínimo que hay que hacer es un juicio de extradición. Y bueno, ustedes saben cómo funcionan estas cosas. Pero además, eso ya está recogido en la ley 20.430, donde en el inciso tercero del segundo artículo señala que el apátrida, para tener acceso a la solicitud de refugio, tiene que declararse en las mismas condiciones, digamos, de amenaza o de persecución de los incisos primero y segundo. Entonces en el fondo estamos cambiando una legislación por una parte, o derogando tácitamente, o casi derogando tácitamente, y en la segunda estamos ampliando algo y se vuelve realmente ingobernable, digamos, y una de las obligaciones que tiene Chile hoy día es la gobernanza de la migración. Gracias. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. Diputada Andrea Parra.
A ver, uno siempre trata de hacer una lectura bien exhaustiva de esto, y la verdad es que respecto de la primera indicación nuestra, u otras excepciones legales, a mí igual me hace un poco de ruido, porque yo creo que cuando uno da lectura a la 20.430 está como todo súper definido ahí, para ser bien franca. Y respecto de la otra indicación, lo conversamos también, Presidenta, que igual está como enredada. Yo creo que cometimos un error ahí en la redacción. ¿Estamos todos para retirar la segunda indicación o falta alguien? No, ya, pero veamos, y la primera indicación, si es que nosotros sacáramos la última frase de otras excepciones legales, ¿se podría volver a incorporar, hacer como referencia a la ley de refugiados? Que en verdad, acuérdense que fue una propuesta de ACNUR, que ellos como que querían que en lo que era ingreso y egreso solo, como ténganse presente de nuevo que está la ley de refugiados, pero ahí ya estamos sumamente claros de que es una ley vigente y que hoy día rige en nuestro país. Presidenta, sus intermedios, disculpe la pregunta, yo no soy abogado. ¿Es necesario volver a hacer referencia a la ley de refugio en todos los artículos? Porque la ley es una de las que está mejor establecida, pero en verdad llevamos, ¿cuántos? 20 artículos donde es la misma discusión, que volvemos a definirlo de la ley de refugio. Entonces, la idea es que esto sea una ley de migración, extranjería y refugio y que reemplace la 20.430. Entonces, ¿por qué? O sea, como no es técnica legislativa, tengo la duda, personalmente, esa es mi duda. Solo les estaba preguntando al Ejecutivo si es que generaba mucho ruido o de lo contrario. No, yo preferiría que no, serle franco. Creo que tiene que ver con focalizar esta ley en lo que es migraciones y extranjería. Ahora, sí, mejora, su pregunta específica, mejora harto eliminar las otras excepciones legales, por lo cual nos queda exclusivamente la referente a la 20.430. Pero está bien, el argumento que va a dejar contento a ACNUR me parece un argumento que no es de fondo. ¿Ya? Nosotros creo que ACNUR, y puedo dar cuenta de ello por los contactos permanentes que tengo con ellos, están muy satisfechos de cómo Chile, desde el año 2011, 2010-2011, que es la ley de refugio, la ha implementado. Con respuestas súper efectivas, ¿no es cierto?, ya sea vía administrativa o vía la aplicación de la ley, a las políticas internacionales que defiende legítimamente la ACNUR. Entonces, no sé si ese sentido de que la ACNUR nos ponga, intente garantizar en cada artículo, porque podríamos contar cuántos artículos ya está nombrada la ley 20.430. Entonces, lo siento como un acto de desconfianza exactamente hacia esta comisión y al Ejecutivo. Es decir, creo que hemos construido hasta el momento 20 tantas indicaciones o 20 y tantos, avanzando con pocas diferencias. Entonces, no. Ofrezco la palabra. Diputada, disculpe. Andrea Parra. O sea, sí. Mirándolo a los ojos a través de su intermedio, Presidente. Les juro que yo habría grabado esas palabras, subsecretario, porque, no sé, se explican por sí mismas. Yo que para dejar tranquilo al señor Belolio, yo creo que precisamente, a razón de toda la polémica que hemos tenido con el tema del principio de no devolución, fuimos bastante precisos en esto para que se entendiera, digamos, cuál había sido el objeto de todo esto. Pero si ustedes consideran como Ejecutivo, dadas las confianzas que nos estamos teniendo hoy día, que está de más, yo no tengo ningún problema en que la saquen. Diputada, pero era al revés, digamos, era la sensación nuestra de darle tranquilidad respecto del marco de la definición del tema. Sí, bueno, diputada Catalina Pérez. Yo podría llegar a estar de acuerdo con retirar la segunda indicación. A mí no me parece, porque más allá de que efectivamente se pueda mejorar como está escrito, a mí me parece que es una prevención necesaria que hacer. Podría llegar a estar de acuerdo con retirarla si es que no retiramos la parte de otras excepciones legales.
Porque a mí, francamente, no, la verdad mi argumentación no tiene nada que ver con lo que dijo o no dijo ACNUR. No me interesa dejar satisfecho como a una organización en específico. Pero en realidad, cuando uno establece otras excepciones legales, eso se remite a lo que señala la legislación. Si hoy día la legislación actual solamente se remite a refugiados, bueno, perfecto, se aplicará solamente a refugiados. Pero eso no quita que en el día de mañana establezcamos otra excepción legal en torno a otro tratado internacional que se apruebe en el futuro, y me parece que dejar abierta esa puerta es lo más pertinente para una ley que tiene que tener carácter general y justamente apostar a ser permanente en el tiempo. Entonces, la verdad es que en este contexto no daña u otras excepciones legales, no daña absoluta, porque insisto, si la única excepción legal que hoy día tenemos es el Estatuto de Refugiados, bueno, ningún problema, se aplicará solamente el Estatuto de Refugiados. Pero no me parece cerrar la puerta a priori a lo que en el futuro se tenga que legislar y que efectivamente quede como excepción. No daña la técnica legislativa si ya vamos a establecer una excepción específica, y me parece que, de hecho, digamos, reafirma el espíritu propio de la ley, que justamente busca otorgar carácter general y ser permanente en el tiempo. No me gustaría que estuviésemos revisando la normativa migratoria cuando tengamos otra excepción legal que considerar. Entonces, francamente, no me parece sacar la parte de u otras excepciones legales. Creo que no daña la normativa actual, en realidad no deja abierta ninguna puerta perniciosa que no podamos expulsar extranjeros delincuentes el día de mañana, en realidad. Entonces, yo la verdad es que lo dejaría y estaría abierta a retirar la segunda indicación que realizamos. Me había pedido la palabra Mijail Bonito y vamos a votar. No, voten, no, Presidenta, perdón. Retiro mi solicitud de palabra. Diputado Andrés Longo. Ahora no voy a compartir lo que señala la diputada Pérez. Porque claro, uno puede cometer el error de dejar más amplio o restringir normas que ya están establecidas en nuestra legislación. Entonces es un riesgo grande, sobre todo con la segunda indicación. Pero con respecto a excepciones legales, ¿cómo vamos a establecer excepciones legales respecto a normativas que todavía no se aprueban en nuestra legislación? Esto podría abrir la puerta quizás para que sean interpretadas otras normas sin nosotros tener conocimientos de que existen. Es decir, le estás abriendo la puerta quizá a que hayan determinado tipo de interpretaciones respecto de normas que no establecen excepciones. Entonces, a mí me parecería raro que se dejara excepciones legales no existiendo otras excepciones legales. Y si existieran las excepciones legales ya están establecidas en la ley, no es necesario mencionarlo. Eso. Gracias. Ya. Entonces, votemos la primera indicación porque la segunda no la podemos retirar. Ya, para ver y... Es que lo que pasa es que estamos todos en la indicación. Si hay alguna presión de la diputada Pérez, no podemos retirar esa frase. ¿No podemos retirar la frase? No. Ya, votemos nomás. Y no debemos retirar la frase. ¿Qué le parece si primero votan los incisos? Sí, primero que no y tenemos segunda? ninguna indicación. ¿Sí les parece? Sí. Ya. En votación ahora la primera indicación que está en la página 40. Don Bernardo Berger. Doña Marcela Hernando. Favor. Don Andrés Long. Doña Karin Luc. Don Andrés Molina. Señor Celso Morales. Señora Andrea Parra. Me abstengo. Señora Catalina Pérez. A favor. Señora Joana Pérez. A favor. Don Raúl Saldívar. A favor. Don Renzo Trizot. Señora Alejandra Sepúlveda. No está. Ya. Presidenta. Me abstengo. Resultado de la votación respecto a la primera indicación, entonces. 4 a favor, 6 en contra, 2 abstenciones. Se rechaza la indicación. Vamos a tener que entonces someter a votación la segunda indicación. ¿Ya? Si les parece... Tomo la votación. Página 40. Es que si votamos... es que eso es lo otro. Votemos el inciso como está y así se cae la otra para no rechazarla. ¿Les parece? No, pero si no... Ya se votaron los 2 incisos del mensaje, están no, aprobados. el inciso que está con indicaciones, secretario.
Es que no, ¿era para intercalar o otro inciso? No. ¿Es intercalar? Sí, es intercalar. Ah, no. Ya, entonces la segunda indicación. En votación. En votación. Si les parece, No, pido que se vote. ya. Muy bien. Nominal. Don Bernardo Vélez. Doña Marcela Hernando. Don Andrés Lonto. Señora Karin Luc. Don Andrés Molina. Señor Celso Morales. Señora Andrea Paz. Señora Catalina Pérez. Apruebo. Señora Joana Pérez. Don Raúl Saldívar. Don Renzo Tresor. Señora, no está la señora. El presidente. Resultado de la votación: 1 a favor, 9 en contra, 2 abstenciones. Ya. Rechazada entonces la otra indicación. Pasamos al artículo 19, pasos habilitados, página 41 del comparado. ¿Leo? Sí. Para efectos de esta ley se entenderán como pasos habilitados los que determine el presidente de la República conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza de Aduanas. Los pasos habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas y mercancías en forma temporal o definitiva por decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso precedente, cuando sea necesario para la seguridad interior y exterior, la salud pública o la seguridad de las personas. ¿Leo las indicaciones? Sí, del Ejecutivo. Hay 2 indicaciones. Para sustituir en su inciso final la expresión conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza de Aduanas por la frase mediante decreto supremo con la firma de los ministros de Interior y Seguridad Pública, Hacienda, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores. Y la segunda indicación de los diputados y diputadas Sicardini, Hernando, Parra, Catalina Pérez, Joana Pérez, Saldívar y Pedro Velázquez, para modificar su inciso segundo en la forma que sigue. Agrégase a continuación de la palabra dictado la frase por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y para eliminar la frase para la seguridad interior y exterior. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. El Ejecutivo está en desacuerdo con ambas indicaciones o modificaciones de los artículos, básicamente por lo siguiente. La frase por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en primer lugar, el Ministerio de Justicia y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos no está facultado para tomar esta decisión o permitir un decreto de esta naturaleza. Esto es una facultad del Presidente de la República. No tiene la función descrita el Ministro de Justicia y Derechos Humanos por ley orgánica. Y con respecto... Declarada inadmisible, ¿ya? Gracias. La letra A. Ya. Y con respecto a eliminar la frase la seguridad interior del Estado y exterior del Estado, justamente las fronteras y los pasos fronterizos, además del tráfico de personas y mercancías, en caso de alguna amenaza exterior, por supuesto que el Ejecutivo y además en los diferentes estados de emergencia que se dan o que se podrían dar, por supuesto que hay que tomar la decisión muchas veces, o se debería tomar, de cerrar los pasos. A ver, lógicamente, si lo que preocupa es que no se tome la decisión arbitrariamente o que no se use para... Ya está bastante establecido en los principios de la ley que el razonamiento fundado de cada una de las decisiones, y además que si hay un estado de excepcional, lógicamente vamos a todos estar enterados de por qué se está cerrando y cuál es el fundamento y razón por la cual se cierra un paso habilitado, digamos. Gracias, Presidente. Gracias. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputado... ¿No? Yo no sé, pero ¿hay alguna... Diputado Trisotio, ¿no? Con la letra B, si estamos de acuerdo en retirarla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Rechazar la falta de don Pedro Velázquez. Ya.
Pero si votamos... La letra A fue declarada inadmisible, la letra B no se puede retirar. Si votamos el inciso, se cae. Ya, votemos eso. Sí, diputada Hernando, la indicación. Sí, me gustaría entender por qué se cambia lo de dispuesto en el artículo 9 de la ordenanza de aduanas por mediante decreto supremo con la firma de los ministerios. Eso. Por su intermedio, señora presidenta, el artículo 9 de la ordenanza de aduana también nombra al ministro de Hacienda solamente porque le ve desde el punto de vista económico, digamos, ve el paso fronterizo desde el punto de vista meramente económico de tráfico de mercancías. Entonces, lo que se busca con esto es que, además de que vamos a tener estamos armando una ley de migraciones, digamos, hay efectivamente Ministerio de Hacienda porque hay mercancías y tráfico, y tránsito de mercancías. El Ministerio del Interior, por temas evidentemente de seguridad pública, acabamos de discutir, el Ministerio de Defensa, porque tiene un tema de seguridad exterior del Estado, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la frontera siempre dice en relación con otro Estado. Entonces, ese es el concepto. Si lo dejábamos solamente a partir del artículo 9 de la ordenanza de aduana, lo restringíamos solamente el tema meramente económico del Ministerio de Hacienda, digamos, al fondo. Gracias. Ya. ¿Satisfecha? Sí. Entonces vamos a votar el inciso primero con la indicación del Ejecutivo, ¿ya? Y el inciso segundo tal cual como está, por lo tanto se entendería rechazada la indicación que nosotros retirábamos de seguridad. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Ya. De acuerdo. Pasamos al artículo 20. Categorías de ingreso. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de permiso de permanencia transitoria o como residente oficial temporal o definitivo. ¿No hay indicaciones? Si les parece. ¿Sí? Artículo 21. Autorización previa o visa. No requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria. No hay indicaciones. Sí hay. Pasamos a la página 42. Secretario, sí. Del Ejecutivo, entonces, al artículo 21 referido a la autorización previa o visa. Para modificar el inciso segundo de la forma siguiente. Para intercalar a continuación de la frase por razones de interés nacional, la expresión de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular. B, para sustituir la palabra ciudadanos por nacionales. Después sustituirse el punto aparte por una coma y agrégase a continuación de la nueva coma la frase previo informe del Servicio y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Y también hay una indicación de los diputados y diputadas Sicardini, Hernando Parra, Catalina Pérez, Joana Pérez, Saldívar y Pedro Velázquez, para reemplazar en el inciso segundo la frase por razones de interés nacional o por motivo de reciprocidad internacional por la siguiente: excepcionalmente y fundado en antecedentes razonables, objetivos, proporcionales y que no lesionen derechos humanos. Gracias, presidenta. Bueno, el Ejecutivo tiene una razón de fondo en cuanto a adicionar la expresión de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular. Básicamente porque eso habla del saldo migratorio, digamos. Nosotros estamos estableciendo una ley de migración que tiene que ver con la gobernanza para las migraciones y, lógicamente, lo que se busca es el sinceramiento del deseo de las personas que vengan a residir a Chile. Por lo tanto, el saldo migratorio es un elemento que objetivamente se puede analizar para el otorgamiento, para la implementación o no de un visado con respecto de un país en particular. Luego de eso, con respecto a que busque a la indicación de los señores diputados, que busca reemplazar la frase por motivos de interés nacional o por motivos de... ¿Perdón? No, está bien.
por motivos de interés nacional o por motivos de reciprocidad internacional por la siguiente: excepcionalmente y fundado en antecedentes razonables, objetivos, proporcionales y que no lesionen derechos humanos. El Ejecutivo está en desacuerdo con esa indicación por una razón que discutimos hace 2 minutos, digamos. El interés nacional tiene que estar manifestado en las políticas públicas que se realizan. Nosotros yo creo que está bastante blindada esta ley con respecto a posibles vulneraciones a los derechos humanos, y además tenemos un sistema judicial, un sistema de acciones de protección que permite de una u otra manera siempre evitar las vulneraciones o al menos corregir las vulneraciones que podría provocar el Estado a cualquier persona, en este caso específicamente un migrante, o un extranjero propiamente tal. Ahora, y lo otro es que creemos que tampoco se entiende en términos claros, digamos, la frase excepcionalmente y fundado en antecedentes razonables, objetivos, proporcionales y que no lesionen derechos humanos. Básicamente por lo siguiente, porque creemos que acá lo que se está proponiendo es un test de proporcionalidad de la toma de medidas. Y los test de proporcionalidad de la toma de medidas se presentan no en la legislación propiamente tal, sino que se presentan ante la toma de medidas del Ejecutivo o ante la toma de otra naturaleza, digamos, de cualquier otro poder del Estado. Eso es un test de proporcionalidad. Los test de proporcionalidad no están en la ley, sino que son una obligación general de toda actuación del Ejecutivo o de toda actuación incluso del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que además se enmarca dentro del test de convencionalidad, que es el análisis de la Convencionalidad Internacional de Derechos Humanos para la toma de decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas, entonces, o de los actos administrativos. Entonces, no sé si es eso lo que querían decir acá, pero esto queda de forma tal que cuando se tome una decisión a partir de un acto administrativo, no va a haber forma de fundamentarla, básicamente. Así que aquí lo que se está bloqueando acá es la posibilidad de que el Ejecutivo, de cualquier naturaleza, digamos, de cualquier tendencia política, tome una decisión con respecto a la implementación de un visado, digamos, porque se quita el interés nacional por una parte, se quita la reciprocidad internacional, que es una respuesta que tiene el Estado comúnmente en sus relaciones exteriores. Además le quitamos esa arma al Estado propiamente tal, no al Ejecutivo siquiera, y después queda esto así como tan abierto. Así que esa es la posición del Ejecutivo con respecto al particular. Palabra a los diputados y diputadas. Diputada Andrea Parra. No, yo la verdad es que no coincido en nada de lo que señala por su intermedio presidente el señor Bonito. Más bien creo que la indicación del Ejecutivo es absolutamente discrecional y es más, le entrega a la responsabilidad a un país determinado respecto del bajo cumplimiento de la norma, cuestión que puede o puede no ser así, la verdad, las cosas. Entonces me parece que es súper discrecional la indicación del Ejecutivo. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidar precisamente tiene que ver con que esté fundado, cualquier determinación de ese tipo esté fundada en antecedentes razonables y objetivos. Por eso no estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, porque creo que lesiona profundamente, digamos, el principio de objetividad. Es muy discrecional esa redacción, por lo menos. Diputada ejecutiva. Por su intermedio, señora presidenta, lo que señalaba la diputada Parra, básicamente es lo siguiente: el saldo migratorio no es que se le endilie a otro Estado, es simplemente la diferencia entre el ingreso a Chile y el egreso de los ciudadanos o nacionales de un Estado en particular, ¿ya? Porque eso supone que un país que no tiene visados durante cierto tiempo y que el 80, 90, quizás 95, 70% de sus nacionales que vienen a Chile en calidad de turistas y quedan en Chile, entonces el Estado no tiene ningún arma para reaccionar ante eso, y lo que estamos generando entonces es un incentivo a la irregularidad.
Y esa no es el principio fundamental de esta ley, que es buscar una migración ordenada, segura y regular. No se trata, es algo que además por ley tiene que ser fundado, es un acto administrativo que tiene que tener todas las características. Pero el saldo migratorio es un tema objetivo, absolutamente objetivo. Es una diferencia de cuenta. Ofrezco la palabra a los diputados. Sí, que a mí la redacción como que me genera cierta ambigüedad y que efectivamente se podría caer en discriminaciones. O sea, la verdad lo que uno quiere también es salvaguardar de que en el tema administrativo no caigamos en discriminaciones. Y yo creo que aquí sí se puede generar o en cierto punto sí hay arbitrariedad. Sí. Presidenta, justamente el Ejecutivo estableció o solicitó esta indicación, señaló esta indicación justamente para que hubiera un criterio objetivo. Es todo lo contrario a la arbitrariedad. La arbitrariedad la discriminación es arbitraria cuando no tiene fundamentación. Y aquí el Ejecutivo está planteando una fundamentación de tipo objetiva, que es una cuenta. Es una cuenta, es aritmética pura. O sea, ingresan 1.000 como turistas y salen de Chile, después del vencimiento de su permiso, 100. Por lo tanto, tenemos un saldo de 900. Y eso significa que los nacionales de ese país son, en ese minuto que se quedaron en Chile, luego del vencimiento de los permisos, que son 90 días, todo lo conocemos, están en estado irregular. Eso es tremendamente objetivo. Es todo lo contrario. Diferente fuera que nosotros hubiéramos abierto la cancha. Y lo que hicimos fue todo lo contrario. La diputada Hernando me pidió la palabra. Yo entiendo lo que dice el señor Bonito y estoy de acuerdo con lo que dice, pero no necesariamente es lo que nosotros desprendemos de acá. A lo mejor en el lenguaje internacional es obvio y está implícito, pero en el inciso al que se le ha dado lectura en ninguna parte habla del balance. Entonces lo que a nosotros o sea, si se hiciera referencia a aquello y si no, hacer una mezcla, en el fondo decir por razones de interés nacional, de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular, fundado en antecedentes razonables y objetivos o por motivos de reciprocidad internacional. ¿Ah? O sea, claro que es irregular, porque si 100 entraron por 3 meses y a los 3 meses tenemos 200, algo está pasando, pero hay que exhibir las cifras del 100 y del 200 y aquí no está esa parte. Si me permite, Presidenta, esto es una ley, no es un reglamento. En las leyes se establecen principios generales, conceptos generales sobre los cuales se trabaja luego, digamos. Y el reglamento tiene que seguir El concepto de bajo cumplimiento de las normas migratorias es un concepto objetivo. Por un lado está el saldo, por el saldo migratorio, que es por nombrar uno. Sí, pero es que eso lo sabe el que administra, lo sabe el Ejecutivo, por supuesto. Pero el Ejecutivo, además, con la ley de transparencia que hay en este país y con todo, es tremendamente fácil que todo el mundo sepa qué país o qué nacionales de qué país tienen saldo migratorio negativo, que sea necesario tomar una medida, o en su efecto hay incumplimiento de normas migratorias de otra naturaleza. Eso es muy, muy cuantificable. Ese es nuestro punto. Nosotros objetivizamos el tema. El tema es que por ser bajo cumplimiento de las normas migratorias, para ustedes eso significa balance, pero entre otras cosas podría significar documentación falsa del país de origen. Es decir, normas migratorias. Todas las normas migratorias establece, por ejemplo, el cumplimiento de las visas o el cumplimiento de la documentación, que la persona tenga una documentación válida, ¿no es cierto?, y fidedigna. Entonces, ese es el sentido. Yo quiero insistir en lo que dice Mijail. Es decir, aquí lo que se está tratando es agregar un elemento
objetivos, que tiene que, porque termina esto, que tiene que ser un decreto supremo firmado, etcétera, etcétera, que se objetive ese decreto supremo en función de algún indicador. Esto no es nuevo. Nosotros somos uno de los pocos países, si no el único en la región, que tenemos la visa waiver hacia Estados Unidos. Y lo que se establece en la visa waiver son criterios objetivos. Los criterios objetivos que los países tienen para efectos de otorgar visa. Entonces son convenciones, en definitiva, internacionales, que permiten, ¿no es cierto?, actos de confianza de un país hacia otro. Si hay cumplimiento de los criterios, entonces no hay problema, ¿no? Se podrá otorgar visa de turismo, por ejemplo. Si no hay cumplimiento, entonces el país tiene la posibilidad de fijar esa condición especial que es una visa. Y sería muy complicado que ustedes agregaran a continuación del punto, en la letra A, fundado en antecedentes razonables y objetivos, y nosotros retiramos la nuestra o la rechazamos. ¿Sabe qué? Yo quiero preguntar, lo que pasa, ¿qué es interés nacional? Porque eso es un concepto, pero para terminar, es un concepto muy amplio, que también lo determina el gobierno de turno. Porque para mí es ahí donde a mí me genera una cierta ambigüedad, o por lo menos como que no es tan categórico, en donde también se podría caer en discriminaciones. Hoy día el Estado chileno podría generar una visa consular a un país determinado y efectivamente podría limitar el ingreso de esos ciudadanos, y que estaríamos también transgrediendo lo que es el derecho a la libertad de tránsito. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué es interés nacional? ¿Eso dónde está definido? Por su intermedio, Presidenta. A ver, en primer lugar, el interés nacional es un concepto que no tiene una definición propia. El interés nacional depende de las circunstancias que encuentra el Estado en la medida de su desarrollo. Es en primer lugar. Pero ojo, no es un concepto inventado por el Ejecutivo ni es un concepto que sea ajeno a las leyes. No, es un concepto constitucional. La toma de decisiones con respecto a la expropiación es por interés nacional. Ahora, el interés nacional hay que fundarlo y hay que, como todas las tomas de decisiones del Ejecutivo, todos los actos administrativos tienen que estar fundados y ser razonables. Con respecto al tema de implementar un visado con respecto a un país específico, hace muy poco el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto. Y mientras sea fundado y razonable y con criterios objetivos, por supuesto que es constitucional, digamos, o es absolutamente lícito. Pero el tema del interés nacional no se puede quitar, porque el interés nacional es lo que guía el actuar del Ejecutivo. El Ejecutivo y el Estado en sí mismo actúa. El interés nacional no solo se llama interés nacional, se llama interés nacional o público, el concepto en doctrina, ¿ya? E incluso algunos le dicen interés del pueblo, ¿ya? Y por supuesto que es el interés que tenga que ver con las políticas públicas, porque para algo es un gobierno democrático, digamos, fue electo y representa la forma de gobierno del país del momento, digamos. Pero y justamente en ese sentido, de acuerdo a el fundamento que usted me da, ¿no le hace entonces algo de coherencia a lo que nosotros entregamos en la indicación, donde justamente habla de que tiene que ser fundado en antecedentes razonables, objetivos, proporcionales? O sea, es justamente todo lo que queremos resguardar y lo que usted acaba de señalar. Diputada Pérez me había solicitado la palabra. Sí, yo podría decir que no pueden ingresar a Chile todas las personas mayores de 25 años. Yo podría decir que no pueden ingresar a Chile todas las personas de tez negra. Y eso también sería un criterio objetivo. Lo que yo quiero decir es que no basta un criterio objetivo para que una norma sea razonable. Y desde esa perspectiva, efectivamente, y ahí sí coincido con el señor Bonito, toda actuación del Ejecutivo y también del Poder Judicial debe ser justificada, así como no justificaron, por ejemplo, la visa consular a Haití en su momento, y por eso nos obligaron a recurrir al Tribunal Constitucional, y bueno, nos gustaría que efectivamente el Ejecutivo justificara de forma razonable cada una de las medidas que toma. Entonces, lo que hace la ley aquí, o lo que busca hacer la indicación que presentamos, es que justamente el Ejecutivo deba fundar
de forma razonable, tal como lo establecen todos los tratados internacionales y cualquier limitación de derechos humanos, en un test de proporcionalidad que no lo busca hacer la ley, como lo que señala el Ejecutivo, sino que simplemente reafirma la necesidad de que exista este test de proporcionalidad en la actuación del Ejecutivo una vez que ella se establezca. Porque si solo pretendemos fijar un criterio objetivo, lo que se termina produciendo es que, por ejemplo, dada la alta concepción de criminalidad de los chilenos que viven en Europa, un chileno en particular, o yo, si el día de mañana quiero ir a estudiar en Europa, me tendría que ver sometida a ese criterio objetivo que se establece respecto de Chile en Europa para que un chileno no pueda ingresar libremente, sino que deba someterse a una visa consular. Entonces, insisto, el criterio objetivo no lo vuelve razonable. La razonabilidad justamente está garantizada por un test de proporcionalidad, que es lo que nosotros buscamos garantizar en este artículo y que es lo que, y ahí sí coincido, insisto con el señor Bonito, es lo que entiendo el Ejecutivo también quiere garantizar. Entonces no veo cuál es el problema de que se establezca este test de proporcionalidad respecto de las visas consulares. Aquí nadie se está oponiendo a que existan visas consulares. Lo que queremos decir es que ellas sean establecidas con criterio razonable y que eso esté regulado por la ley, porque lamentablemente no tenemos garantías de que así sea. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, Presidenta, a ver, el tema del test de proporcionalidad específicamente no tiene que ver justamente con la razonabilidad ni con la fundamentación. El test de proporcionalidad tiene que ver con que las medidas que toma un Estado que limitan los derechos humanos sean proporcionales al acto mismo o al derecho mismo, digamos. Que la limitación sea proporcional y que no elimine el contenido esencial de los derechos. Son dos cosas absolutamente diferentes. La fundamentación y la proporcionalidad son dos cosas absolutamente diferentes. Ya, eso en primer lugar. En segundo lugar, y con respecto a la visa a los ciudadanos de Haití, que el Ejecutivo implementó a partir del día 9 de abril, si no me equivoco, por órdenes del presidente Piñera, quiero recordar a los señores diputados que esto fue al Tribunal Constitucional con un requerimiento que entendió 7-2 de los señores ministros del Tribunal Constitucional, que son los que determinan en última instancia cuál es la aplicación constitucional chilena, determinó que no había ninguna ilicitud, no había ninguna ilegalidad y que era fundado y razonable. Sí, lo es, porque el Tribunal Constitucional lo determinó así 7-2 y además hay una fundamentación que les invito a que lean. Si es posible, a que lean la fundamentación que hace el tribunal para el fallo. Subsecretario. Yo me parece que lo que propone la diputada Hernando podría perfectamente considerarse en esta indicación. Es decir, dice por razones de interés nacional, de bajo cumplimiento de las normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular y fundado en antecedentes objetivos, que entiendo que eso es lo que propuso la diputada. Razonable y objetivo. ¿Qué razonable? Volvemos a ver, ¿cómo es? Razonable. ¿Qué es lo que es razonable? A ver. Sí, claro. ¿Y por qué no proporcionales y que no son derechos humanos? Me había alguien solicitado la palabra, ¿no? La diputada. La objetividad por sí misma no garantiza que no haya vulneración de derechos humanos. La razonabilidad sí. Porque se establece como para ese test como constitucional, la razonabilidad está compuesta por la idoneidad, la proporcionalidad, la necesidad. Ya. Sí, pero eso es razonable y objetivo. Sí, eso es. Discusiones jurídicas. La clave está ahí, cuando ellos dos se convencen mutuamente. Ojalá fuese tan fácil. Pero sí que la clave es razonable. Usted, diputado, nosotros somos razonables. Miren, no falta nada, ¿verdad?, para que termine la sesión. Dejémosla pendiente para mañana. Sí. Si es llegar y votar. Pero solo para que no mediten con la hermana. Meditemos para mañana. Pero sí o sí sometemos a votación. Pero es posible, Presidenta, que quede la apreciación de la diputada Hernando, que a nosotros, al Ejecutivo, le parece
Me parece importante. ¿ya? Sí. A ver, dime cómo lo había dicho. Fundamental. Después de particular, dice. Te lo dicten ellos, no, porque yo dije antecedentes razonables y objetivos, y ellos dicen solamente objetivos. No. Termina la indicación nuestra, dice, de un país en particular y fundado en antecedentes razonables y objetivos. Claro. Ahora, entendemos que esto es lo que ha propuesto la diputada, porque si seguimos con la discusión de proporcional y que no le hicieron, bueno, volvemos a la discusión original. Entonces ahí se vota la indicación como está, ¿no? De acuerdo. Dejémoslo para diputada. Es que a mí, solo la prevención que a mí me produce es respecto del establecimiento del carácter del criterio objetivo respecto al incumplimiento de los nacionales. O sea, en el fondo, porque un grupo de personas no cumple una norma, yo le estoy impidiendo a otra persona que acceda al país. Entonces, en términos de vulneración de derechos humanos, esa es la parte que me complica. Ahora, creo que se mejora con la indicación de la diputada Hernando respecto de la razonabilidad objetiva, pero siempre y cuando fuesen criterios copulativos, no uno u otro. No sé, quizás lo podemos seguir discutiendo eso mañana. Ya, lo dejamos pendiente porque ya cumplimos el horario. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.